Ok. Sí la línea creo que es Ok. Este. Ya está grabando. Bueno, el maestro Norberto Maypad es originario del área Maya Cruzov de la localidad de Pino Suárez, perteneciente al Centro Ceremonial de Tixcacal Guardia del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Fue asesor en lingüística cultural, profesor de nivel primaria bilingüe de los servicios educativos de Quintana Roo, profesor de lengua maya de la Carta de la Cultura de Valladolid, Yucatán. Además, es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Educación Media Superior en la especialidad de Matemáticas. Educación Intercultural con la Universidad de Oriente. Séptima generación de Jacinto Paz, líder de una guerra. Entonces, maestro, toma la palabra. Yo la le me que acá uikesh va a pimpatate scan plan de ya lerne chumba dignate y shubin canic shop le para la voy a tener canico. Es un gusto estar con ustedes para platicarles el trayecto que hemos transitado de este proceso de la lectoescritura, como hemos escuchado con anterioridad, lo que nos ha planteado la doctora Delia Lerner sobre los momentos, los 4 momentos para la lectura y escritura. Entonces, este trabajo que les vengo a presentar es el producto de 15 años, como lo dice aquí la doctora Graciela, 15 años de estar en los pueblos junto con el equipo peninsular, el maestro Enrique, el maestro Rogelio y otros que aquí algunos ya se han retirado. Hemos transitado, recuerdan ustedes los que han estado la canción de Bachevin con Pichoni, ahí empezamos y ahí, aquí esta canción fue de Quintana Roo para poder hacer cómo estos cantos nos ayuden a que el niño lea y escriba. Entonces, voy a presentar análisis de lo que fuimos haciendo con esos niños desde el 2010, 2011, 2012, que ahora ya están en licenciatura en la zona maya de Chanchén primero. Y algunos ya están en la Universidad de Oriente, otros están en Dios.
son muchachos bilingües, con la vía de interpretación, no tienen un principio, es existencia y resistencia de nuestra cultura. Hay 12, 13, la gran mayoría de a la dirección y ahí va Norberto otra vez pidiéndoles a todos que me manden su diagnóstico sociolingüístico. Y ella trabajo. ¿Para qué llegó? No, pero necesitamos empezar a conocer bien dónde estamos para saber cómo están nuestros alumnos. Ya la desplazando. Según poco más de unos 15 años estará en un proceso de extinción. Entonces, ¿No se escucha aquí en esta aula? Se escucha entrecortado. ándale, está bien ahí. Hola, Entonces, yo bien. Entonces, como maestro, desde inicio, mis acciones Sí, sí escuchas. El micrófono son estos puntitos y el rango es muy corto. Debo estar acá. Sí.
Habla ahorita cualquier cosa, pero no sigas porque no. En que descansamos. Hola, hola. Hola, hola, ¿nos escuchan? ¿Te escucha? No estará apagado, no, Sí, no está apagado el ya los escuchamos. Se escuchan bien, se ven bien y se escuchan bien. Continuamos. Solo Entonces, nada más recuerden que mientras está participando alguien, guardar silencio porque de este lado de la pantalla el ruido suena muy caótico. Entonces, una persona a la vez. Muchas gracias. bien. Bueno, entonces, como yo les decía, esta investigación etnográfica viene de la región, de la zona norte, en específico, en una comunidad que se llama Chanchén primero, de la zona 04 de educación indígena. El propósito es conocer el impacto que tenía desde el 2010 la enseñanza de la asignatura maya, cuyo objetivo principal es la bialfabetización. Entonces, teníamos que conocer todo lo que el maestro hacía, porque seguíamos de mensual, llegando a las escuelas, visitándolas, llevándoles otras estrategias, constantemente teníamos capacitación hacia ellos, y entonces teníamos que medir si lo que se estaba haciendo tenía algún efecto para nuestros niños. Entonces, emprendimos una recolección de datos. Bueno, entonces teníamos que saber si en Quintana Roo eso que estábamos haciendo estaba cumpliendo el objetivo de educación indígena, su razón de ser de educación indígena. Y por eso estábamos en educación indígena. Entonces teníamos que saber si lo que estábamos haciendo con este proyecto de la asignatura estaba dando resultados. Por lo que es la bialfabetización, que debe garantizar la existencia de la lengua maya con los alumnos. Porque en un principio recuerden que educación indígena empezó con una etapa que se llamó la castellanización. Habían tarjetas, como lo recordábamos en la reunión anterior, con los jefes de sector y supervisores, que en 1968, si no me equivoco, maestra Conchita, ¿verdad? Que cada maestro que ingresaba al servicio se le llamaba castellanizador. Se le daba su tarjeta y con eso iba a la comunidad a enseñar al niño en español. Y entonces lo que se buscaba era que el nuevo mexicano, que le llamaban así, era incorporarse a la cultura nacional o a la lengua nacional, que era el español. Entonces surge educación indígena y trae como propósito principal revalorizar la lengua y la cultura de la comunidad. Entonces, aquí, entonces, en estas actividades que veníamos luchando junto con la doctora Graciela, maestra Graciela, desde la UAM, desde el fortalecimiento de la lengua en la Dirección General de Educación Indígena, con el maestro Eleuterio Olarte, íbamos impulsando y se hizo 3 comisiones en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pues donde dignamente sigo perteneciendo al equipo. Empezamos a hacer muchos materiales que tienen ustedes en las escuelas. Entonces, pero teníamos que saber si eso tenía impacto, hasta qué grado puede ser efectivo esos materiales y esa formación que le dábamos a los maestros. Y desde el 2010, Educación Indígena empezó a trabajar
con lo que ahora llaman los de la nueva escuela mexicana, trabajar por proyectos. Nosotros ya llevamos años caminando ahí. Es más, desde 2004, preescolar indígena ya trabajaba por proyectos. Entonces tuvimos la oportunidad de que nosotros seamos los precursores de lo que hoy se llama la nueva escuela mexicana, que para nosotros de educación indígena ni es tan nueva. Entonces, pero sí teníamos que conocerla bien. Por eso cuando llegan, ya conocemos ese tipo, esa forma y ese tipo de trabajo que pide o exige la nueva escuela mexicana, porque partíamos de las prácticas sociales del lenguaje. Y tuvimos un gran problema en Quintana Roo, porque en Quintana Roo tuvimos que tener dos proyectos muy importantes, que se llamó la Guerra de Castas y el Mayapash. Y ahí, creo que por eso me sacaron del equipo, ¿verdad? Porque tuvimos que... porque era, imagínense, era un conflicto meter el tema de guerra de castas como un contenido educativo. ¿Y qué nos decían en México? No puede ser porque lo que están ustedes haciendo es volver a levantar al pueblo maya. Y en ese cambio que hubo con Peña Nieto, y lo recuerdo que creo que a las 2 de la mañana me habla Graciela, Norberto, ya lo logramos, pudimos meter el proyecto de guerra de castas, creo que en sus 5 minutos que tuvieron los diputados, se pudo insertar lo que es guerra de castas como un contenido educativo. Fue algo complicado luchar contra los poderes. Bien, entonces, ¿cuál fue esta justificación? Ofrecer una educación intercultural y bilingüe que está dirigida a niños y a niñas indígenas. Ellos representan el futuro de esos idiomas, el idioma maya. Este es el propósito. Nuestros niños de las comunidades son el futuro de nuestro idioma. Si descuidamos a esos niños, educación indígena ya no será indígena, sino escuelas generales, como de la ciudad. Entonces ahí nos agarramos para trabajar. La organización, ¿por qué al parecer? Porque al mismo tiempo que voy enseñando, por eso les pedí a cada uno en este ciclo escolar que empezó, que cada escuela me mande junto con el supervisor, el jefe de sector, cómo está el diagnóstico sociolingüístico de su comunidad, para saber cómo va a partir la enseñanza. Sabemos que hay comunidades cercanas a Carrillo Puerto que la lengua materna ya no es maya, es español. Entonces el maestro tiene que trabajar el español como primera lengua y entra maya como segunda lengua. Tenemos que trabajarlo porque somos escuelas bilingües. Al finalizar el niño tiene que dominar las dos lenguas. Entonces ahí nos fuimos con esta parte e investigar. También sabemos que todo está en contra de la cultura maya. Los aparatos como la radio, la televisión, están en contra. Ahora están los celulares, las tabletas, los equipos ahora llegan en cada comunidad. La casita de maya, de pana, que casita maya, ahí tiene su antena de BTV, de otro, de Sky, que ahí la gente ya cambió su forma de interactuar con el mundo. Entonces, los alumnos, hay que ahora sí verlos desde otra forma, desde otra visión, que ya no tenemos niños monolingües mayas, tenemos niños a lo mejor bilingües incipientes, a lo mejor otros son monolingües en español o están extraviados porque mamá intenta hablar el castellano, pero no tiene el dominio. Y lo más triste que sucede, apenas dan un paso dentro de la escuela y el niño intenta hablar español, aunque su maestro le hable en maya. ¿Por qué? Porque sabe que la escuela se enseña el español. Entonces tenemos que cambiar esa parte. Tenemos que lograr que en nuestras comunidades tengan esta visión de que el maestro no está yendo a castellanizar, sino está yendo a alfabetizar, que es muy distinto. Bien, entonces,
hay comunidades bilingües incipientes, pero hay muy rara ocasión que yo encontré un reporte que me llegó de Morelos, de que en una comunidad había una escuela monolingüe maya, pero creo que es la más alejada. Ya los demás ya ha cambiado la situación. Entonces tenemos que saber cómo vamos a trabajar con maestros bilingües desde ese punto de partida. Por eso es muy importante, tanto en preescolar, inicial y primaria, saber cómo está la situación lingüística de nuestra comunidad. Esta propuesta de alfabetización es enseñar de manera simultánea la lengua maya con la lengua española. Si nos vamos en la zona de la maestra Lourdes, que está pegado Tulum, yendo para Cobá, vamos a encontrar comunidades donde ya solo los abuelitos son los que hablan lengua maya. Ya toda la comunidad habla el español como primera lengua, otros el inglés como segunda lengua, y solo los abuelos en casa hablan el idioma maya. Entonces, ¿cómo entra educación indígena en esas comunidades y en esas escuelas? Tenemos que plantearlo bien. Entonces, método de aprendizaje simultáneo recupera estos conceptos y estos procesos metodológicos para que nosotros podamos tener este tipo de oferta educativa hacia los alumnos y a la población. Sé también que hay poblaciones donde llega el maestro, le dicen, es maya, es español o inglés, pero ya ahora es maya. Tienes que dominar y tener una buena identidad bien fija para que cuando aprendas otra lengua no desplace a tu lengua originaria. Bueno, en esta investigación, en la escuela que ya mencioné, encontramos ocho y en ambas lenguas. Y también había un niño que venía con una mamá de Estados Unidos. Nació en Estados Unidos, pero pues como no tenían documentos, regresaron a México y se insertaron en esa población. Y ese niño pues sabía español e inglés en un, digamos, porcentaje menor, y ahora estaba inserto en una población donde se hablaba maya, donde todos los niños en esa población en aquella época en maya hablaban. Entonces tenía otro proceso ahí. Este niño tuvo que aprender palabras en maya, tuvo que, bueno, el inglés ya casi no lo hablaba, tenía ya el maya que estaba en el entorno y el español. Entonces este niño empezó a tener igual pasiones. Fue muy interesante conocer cómo fue desarrollándose su proceso de aprendizaje de lo que es el idioma maya. Aquí vemos este niño que se llama Omar, estaba en primer grado. Empezamos a trabajar dictándole a unas preguntas, unas palabras. Escribió bien su nombre. Es la pizarra, este fue en el 2013, en ese lapso de cambio de gobierno. Recuerden que en el 2013 es donde estaban los maestros de Quintana Roo, luchando contra la reforma educativa, bloqueando carreteras. Sí, fue un proceso donde estuvimos, de hecho, en Quintana Roo. El epicentro aquí fue donde se concluyó todo ese problema que hubo en ese proceso de cambio
de cambio y donde teníamos ahí también ese cambio de cómo insertar estos temas educativos que venía siendo temas bélicos como la guerra de Castro. Y el maestro estaba en rebeldía y meter en ese momento un tema bélico, pero que sí para nosotros en la memoria histórica de nuestro pueblo seguía vivo o sigue vivo hasta ahora. Entonces era algo interesante tenerlo ahí. Entonces regresamos en el mes de junio porque empecé desde agosto llevar todo el proceso de cómo el niño fue en un primer momento al dictarle palabras, solo puso su nombre, la fecha y no escribió nada. Ya cuando regresamos, bueno, pero fuimos regresando de manera bimestral porque fuimos capacitando a los maestros. De hecho, nos encontramos allá en Xuilú, porque ellos son, él estaba en Xuilú, y nos encontramos allá en ese camino y comentábamos de cómo iba ellos en Yucatán y nosotros en Quintana Roo. Bueno, con Campeche pues no teníamos hasta ahorita educación indígena en esa parte. Solo estábamos ahí conectados con los compañeros de Valladolid. Entonces, fuimos encontrando varios elementos muy importantes. Ya entonces este niño tenía nada en su primer texto ya. Palabras y ya no podía. Entonces vimos lo que hay. Exacto. Vienen después. Chulab. Y ahí. Sí. ¿El maestro cómo creen que trabajaba entonces? ¿De forma bilingüe o solo castellanizado? Observamos que el maestro ya estaba trabajando, como lo dice el objetivo de educación indígena, que es la vía alfabetización. Entonces, enseñarle en su lengua materna y luego el español. Bueno, en este caso, ahí hay un error aquí. Nosotros aquí en la península y en México, dice Z. Z. Entonces decimos con Z, con S. El sonido es S, pero sabemos porque a golpe aprendimos de que era Z, ¿verdad? Pero imagínense, la maestra nunca pronunció adecuadamente el sonido. Para escribir la palabra zapatilla, no lo escucho así, sino zapatilla. Y la B que se usa caballo. ¿Escucharon cómo hablan nuestras compañeras aquí visitantes? Tienen una manera distinta de hablar, sobre todo lo que es la doble L, caballo. Fíjate, nosotros en México no aquí hablamos, por eso no pronunciamos eso porque nunca lo hemos escuchado bien. Bueno.